¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Vamos a conversar hoy día de la historia de Chile, que dice que comenzó con un paso a paso, no con un decreto. Antes de que existiera una república, una bandera o siquiera un nombre, hubo quienes se abrieron camino por la geografía más áspera del continente. Desiertos sin sombra, cordilleras donde reina el soroche y mares que devolvían a los navegantes como si la tierra se resistiera a ser descubierta. Esto es lo que narra Juan Francisco Lecaros en su nuevo libro, En busca de los comienzos de Chile, expedición a los senderos que nos fundaron. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica en Argentina, es presidente de la Fundación Simón de Sirene y también, obviamente, escribidor. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Bien, Miriam, muy bien, te agradezco mucho a ti esta presentación, además de lo de escribidor, me gustó, porque de eso se trata, de escribidor. Sí, pues eres un escribidor, pero cuéntame, tú tienes otras profesiones, ¿cómo llegaste a este libro? Yo sé que antes hablamos de otro, ya lo vamos a conversar también, pero ¿cómo llegaste a este libro? Porque parece ser que eres un empedernido patiperro, ¿no? Sí, exactamente. Mira, es que es lo que dices, es lo que insinúa. Llegué por enamoramiento, te confieso, porque con unos amigos empezamos por patiperro, porque esa es la profesión, con unos amigos empezamos a marcar y a caminar el camino del Inca, que es un camino antiguo, por supuesto, y que está, como no tiene, es maravilloso, porque de Copiapó al norte, como no hay lluvia y no hay agricultura, es el camino tal cual estuvo y está desde el 1400, 1500, porque es pre-inca. Entonces, ¿sabes lo que nos pasó, Miriam? Que caminando por el desierto decíamos, oye, pero ahora nosotros estamos caminando con comunicaciones, bien vestiditos para la noche, con comidas preparadas. Pero ¿cómo habría sido esto el poblamiento pre-incaico, incaico y de los primeros españoles, los Almagro, los Valdivia? Y por eso empezamos a estudiar la historia, por curiosidad, por esa pregunta básica, pero ¿cómo pudo ser posible? Eso es el origen, ni más ni menos. Oye, Juan Francisco, a ver, tú dices la parte preincaica, los incaica y luego la llegada de los españoles, a pesar de que después tienen un fin ahí un poquito más cercano ya a los libertadores, etcétera. Cuéntame, eh, ¿cómo, cómo fue la investigación? Porque me imagino que la parte preincaica había la nada misma, ¿o sí? Claro, a ver, déjame un segundito. Mi gran pretensión es escribir la historia a partir de la geografía. Y de la geografía nuestra, como bien dijiste tú al comienzo, es tan adversa que solo podía ser atravesada por senderos. La cordillera, y por eso hablo de los libertadores por el Cruz de Martín, el desierto y navegar como se pudiera para llegar a Chile. Pero entonces esto es, y voy a la pregunta tuya, es una mezcla porque efectivamente hay poco de lo preincaico, pero de alguna manera el desierto tiene una gran virtud, te podría decir, que el hábitat es relativamente reducido en quebradas, en desembocaduras de río, en quebradas mínimas o en este camino. O sea, tú no encuentras vida en la mitad vida humana o restos de vida humana en la mitad del desierto. Entonces, de alguna manera, es, eh, puedes buscar con lupa en ciertos lugares y no tienes toda la extensión posible. Yo no es que soy, y voy enseguida, perdona que te saque un segundo más, no soy un investigador de la primera fuente, porque yo soy un divulgador. Entonces estudio el libro escrito, ¿te fijas? Y pienso mucho, trato de lucubrar mucho. Y admiro a los investigadores, arqueólogos, etcétera, etcétera. En buenas cuentas, tú me estás queriendo decir que tú caminar por ese camino, ¿no? El andar por esos andurriales, en realidad, ¿habló? ¿El camino te habló? ¿El desierto te habló y te dijo,
cómo podría haber sido la vida de esta gente, me estoy refiriendo obviamente al periodo preincaico, cómo llegaron ahí, cómo vivían ahí, cómo se trasladaban. Exactamente. Me habló y te habla de dos maneras. Yo estoy seguro que si fuéramos tú y yo a cruzar la cordillera o a caminar el desierto, nos hablaría igual, porque es tan fuerte la geografía, es sobrecogedora. Entonces no puedes hacerte la pregunta, mire, a mí no solo me refiero a lo preincaico, ¿ah? Fíjate que a mí me impresiona mucho cuando Valdivia no viene muy pocos españoles, un número importante de yanaconas que no se sabe bien, de indígenas que no se sabe bien, pero no solo vienen ellos, vienen con toros, vacas, ovejas, fardos para alimentarlos, semillas, etcétera, etcétera. O sea, era una especie de arca de Noé por la mitad del desierto. Entonces tú dices, pero espérate un poquito, ¿cómo metiste a un vacuno por este lugar? No puede no saltarte la pregunta, creo. Perfecto. Oye, claro, es algo que se ve incluso en el tema de, no sé, me voy a ir bien al norte, en el tema con el Perú, ¿no? Con Perú y Bolivia, ¿no? Eso se ve en la Guerra del Pacífico, cómo se trasladaban con cientos y cientos, y era más grande la caravana que llevaban para el tema de la comida y de la bebida, el agua, por ejemplo, trasladarla debe haber sido terrible y deben haber estado sumamente acostumbrados a lo mejor a pasar mucha sed, ¿no? Y a lo mejor quedaban ahí en el camino. Cuéntame un poquito más de tus andanzas, porque es muy interesante el tema de lo que tú dices, cómo anduvieron, cómo vivieron ahí, cómo si no tenían tanto abrigo, no tenían un celular satelital como para llamar si tenían algún tipo de problema. ¿Cómo fue estos recorridos? ¿Cuánto tiempo te llevaron? ¿Con quién lo hiciste? Cuéntame todo eso. Claro, mira, yo tenía una gran ventaja, Dios gracias, que viajo mucho al norte por las fundaciones, esta que mencionaste en la introducción, porque nosotros trabajamos mucho con las comunidades del norte, y te confieso que si el trabajo me quita, entre paréntesis, me encanta hacerlo, ¿ah? Pero si me ocupa dos días, me tomo otros dos para el andurriaje, que cuál fue la palabra simpática que dijiste, no, pero eso, esa palabra que dices tú. Y yo estoy con unos amigos, porque no fui solo, y no les recomiendo ir solo al desierto, ¿ah? Eso no se hace, como tú sabes, es como meter las manos en el enchufe. Fui con unos amigos tratando de marcarlo, tratando de, no diré de descubrirlo, pero lo que pasa es que se sabía y se sabía los puntos donde pasaba y donde llegaba, pero no se sabía exactamente el lugar. Entonces lo tengo como muy presente cuando nosotros descubrimos esta huella, es una especie de huella, no es mucho más que eso, 40, 50, 60 centímetros, y vimos la rectitud y la seguimos y llegamos hasta el punto indicado. Entonces, como que lo encontramos, por así decírtelo. Y eso yo te diría que es desde hace unos 6, 7, 8, 9 años, algo así. Y entonces, para complementar la pregunta que me hacías, complemento la mitad, no sé si la mitad, pero con la investigación. Y ahí sí, eso también me lleva mucho tiempo y lo hago, te confieso, que en las madrugadas, en la noche. Ahora estoy más relajado porque estoy trabajando menos intensamente. Pero robé fines de semana para esto y días de semana para caminar. Es la Ya única manera. o sea, te demoraste 9 años en escribirla, en recorrer y en ir escribiendo este libro, más o menos. Claro, mira, es divertido, yo no sé, no te conozco tanto a ti, no sé si tú escribes. Fíjate que te diría que yo ando escribiendo en papelitos, ideas, si te fijas que las ideas, no sé si buenas o malas, pero las ideas al menos que uno considera buenas, te ocurren en el momento más inadecuado posible. Entonces yo tengo papelitos por todos lados y después agrupo. Yo te diría que leo, no sé, por decírtelo en una fórmula, leo el 50%,
escribo el 15 y pienso el saldo que ya no sé qué número matemático me da, pero ese saldo de porcentaje. Porque encuentro entretenido relacionar, peligroso, porque uno relacionando se puede ir hasta Adán y Eva, tú sabes, pero encuentro interesante relacionar, asociar, mezclar cuentos. ¿Sabes qué? No te lo debiera decir, Miran, porque es una recomendación que viene un poco cercana, pero creo que ser ameno, entretenido en la lectura es como fundamental. Si no, puede ser interesante, muy sabiondo, pero es condición necesaria que una frase lleve a la otra, ¿no? ¿No te parece? Por supuesto que sí, dicen que si uno no pasa de las primeras hojas de un libro, el libro queda abandonado, si no te captura, digamos, obviamente, ¿no es cierto? Pero quiero que me cuentes, ¿realmente hiciste por lo menos parte, no sé, del camino del cruce de los Andes? Sí, lo hice. Ah, no, y oye, y te parezco agencia de turismo, te juro que no tiene ningún interés, pero te lo recomiendo, pero vivamente. Hice el cruce de los Patos, que está, digamos, Putaendo, San Felipe, etcétera, y es muy bonito porque te vas 5 días en mula hasta el cruce. Yo no hice el cruce completo y espero hacerlo este año, este verano, desde Argentina a Chile. Pero es una experiencia fascinante por la belleza, por la majestuosidad. ¿Te acuerdas eso que uno canta, majestuosa es la blanca montaña? Es, Miriam, es eso. Eres absolutamente insignificante. Porque cuando uno, claro, tú me dices, no, es que yo puedo ir a Portillo, al Farellón, claro, pero vas en un auto, vas en una condición completamente distinta y te quedas ahí. Pero aquí llegas al límite y entonces empiezas a ver estas montañas completamente despejadas de toda vegetación, de todo animal. No, es sobrecogedor. Y lo maravilloso que estás no sé, a 3 horas o 4 o 5 horas de Santiago. Es increíble la geografía que tenemos. Oye, respecto de eso de la biografía, leí por ahí que tú tenías un tema con el libro de Benjamín Subercaseaux, Chile o una loca geografía. Cuéntame qué tanto te marcó. Fíjate que acertadísima tu pregunta, porque es como que a mí siempre me llamó desde niño la genialidad del título, porque fíjate que si tú me pides hoy la palabra hipótesis me queda muy grande, te confieso que yo soy andariego, no soy académico, no, pero si tú me pides hoy una tesis, una hipótesis, yo te diría que es, o al menos es lo que postulo, es lo que abono, es que la geografía parió nuestra historia. Es tan fuerte esta geografía que genera oficios, alimentos, pero sobre todo historia, historia local que hizo nuestra gran historia. Y entonces a mí me impresiona, y me impresiona, yo te diría que hasta el día de hoy, porque cómo un tipo puede hacer un libro describiendo cosas. Es maravilloso. Yo encuentro que a mí, al menos, me resultaría extraordinariamente difícil. Porque yo, Miriam, y tú, no sé cómo eres tú, pero yo te puedo describir un árbol, pero me cuesta poner más que 3 frases en el árbol. Respecto al árbol, que es frondoso, grande, no sé. Pero el manejo que tenía este tipo, yo no recuerdo este libro de ser del año 1950, 60, 70, por ahí, ni siquiera de ser de 50, 60. Y por lo tanto la información geográfica que tenía era mucho menor a la que tenemos hoy. Entonces, fíjate que yo lo encuentro un libro sorprendente por la capacidad de hacer de la geografía un texto muy atractivo. Admirable. En buenas cuentas, tú dices que de alguna manera esta geografía tan agreste, tan diversa, más bien, ¿no? Ha condicionado la forma de ser de los chilenos y condicionó de alguna manera, por ejemplo, a los primeros habitantes, a los primeros héroes nuestros, a nuestros padres de la patria, a todos nuestros fundadores, está condicionados de alguna manera por esta geografía. Nosotros seríamos distintos, por ejemplo, si tuviéramos una geografía también distinta.
Absolutamente. Déjame darte ejemplos muy cortitos. Es absolutamente cierto lo que tú dices. Por ejemplo, el primer capítulo de este libro es sobre los changos. Miriam, los changos viven en una franjita, porque no de ni siquiera para franja, entre Cordillera de la Costa y mar. Pero te quiero decir, sobre todo en Taltal, es de verdad es una franja, no tiene 1 kilómetro. Y estos tipos iniciaron la recolección ahí de productos que le dejaba el mar, después empiezan a hacer unos, porque perdona, discúlpame, piensa que es un pueblo nómade, pero que no tiene agricultura, no conoce la verdura, no come fruta, no tiene madera. Y ahí vivían en un lugar donde no hay desembocaduras de ríos. Piensa tú que desde Arica a Copiapó Largo, salvo el Loa, no hay agua. Es como que se acabó la discusión, ¿no es cierto? Porque no hay agua. Vivían de la Camanchaca y de unos charcos. Entonces, los condicionó, pero absolutísimamente. Su cosmos era un cosmos del mar, no de la tierra. Ellos tienen, desgraciadamente se nos perdió el lenguaje de ellos, que es maravilloso, pero, pero, pero todo estaba en función del mar, qué sé yo, de las mareas, de la luna. Y las mareas para nosotros no significan nada, pero para ellos significaba todo. Entonces, eso, por ejemplo, o, ¿qué decirte? O en la saltándome de geografía, o en la Patagonia. La Patagonia hace personas, silencioso, sufrido, y el viento adorable, pero también insoportable. O, qué sé yo, la explotación económica del salitre, en la mitad del desierto. Si el salitre lo hubiéramos descubierto entre Valparaíso y Santiago, nuestra historia social sería completamente distinta. Tú dices en alguna parte que no es, este libro no tiene nada que ver con la historia escolarizada, con lo aburrida que podría resultar, ¿no? Pero cuéntame, esto es más bien un estudio casi sociológico, lo que tú me estás hablando, más que historia, más que geografía, porque a la geografía uno, por lo menos lo que le enseñan en el colegio, es sumamente latero, ¿no es cierto? Eh, Sí. pero, pero tú me estás hablando entonces de que aquí, para darle una idea al lector, al que quiere leer tu libro, en realidad estamos hablando de un tema sociológico que condicionó la geografía, cómo condicionó a nuestro país. Sí, pero fíjate que yo creo que lo que he tratado de hacer, ustedes dirán si lo logro, es meterme adentro de las personas. Te quiero decir, no es una novela esto, pero me trato de acercar lo más posible a la ficción, es qué le pasaba a ese chango cuando tenía que embarcarse, qué le pasaba de Valdivia cuando llevaba caminando 5 días. O sea, traté de meterme en los personajes, porque la tesis es que esta geografía requirió hazaña con Z, la requirió, porque si no, no te quedas en tu casa. Entonces, ¿cuál fue el ímpetu, el deseo, el profundo deseo de hacer lo que hicieron? Trato de buscarlo por ahí. Fíjate que a mí, gustándome la sociología, gustándome la historia, aburriéndome un poco la geografía, como acabas de decir tú, lo que me fascina es lo que anima a las personas. ¿Por qué lo hacen? Eh, encuentro que es tan misterioso, es tan bello eso, y misterioso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se instalaron en estos lugares? ¿Por qué atravesaron los desiertos? ¿Por qué, en fin, por qué se lanzaron en esa epopeya que significó el cruce de la cordillera? O también hablo mucho de un sendero que para mí es maravilloso porque se está haciendo, que es entre el Cusco y Potosí. Toda la evangelización.
Miriam, es una historia increíble y está viva, están las iglesias, está el barroco. ¿Qué los inspiró a un tipo que vivía en España razonablemente cómodo a irse a vivir a un pueblo de 26 casas? Eso me sorprende. Esa motivación es la que podría escribir un libro tras otro tratando de contestar la pregunta. Oye, fantástico, porque en realidad, además, yo te quería preguntar, ¿cómo saltaste de los hielos a este? ¿No? Tú tienes... Sí, pues la vez anterior conversamos sobre el tema de las expediciones que se hicieron en los hielos, ¿no? A la Antártica, bueno, los primeros que se habrían hecho. ¿Cómo saltaste esa expedición a esta expedición? ¿La otra también la hiciste? ¿Esta también? ¿Y cuál es la próxima? La otra no la hice y está en el debe, pero mira, yo creo que lo que los une a estas geografías tan diversas, como bien observas tú, es esta geografía matriz. La Antártica es, bueno, un continente que nunca tuvo seres humanos, ¿no? Es anecúmene. Eh, y fue descubierta, transitada en el 1800. Es el último continente. Pero tiene ahí alevosamente una geografía te condiciona, ¿no es cierto? O sea, no puedes estar en condiciones, no puedes estar. Entonces lo encontré, yo sobre todo tomo el pedazo de historia en donde intentan llegar perdón, al polo, al centro del polo, y si tú haces la pregunta ¿por qué y para qué? No hay una respuesta muy clara, porque ya sabían perfectamente que no tenía un sentido económico, que se podían repartir entre los imperios, porque fue una lucha imperial aquella maravillosa, pero un poquitito simbólico, que es como poner la bandera en la punta del Everest, ¿te fijas? Entonces también encontré, curiosamente, que es una misma geografía que crea estos personajes, eh, mira, déjame poner una palabra, alucinados. Fíjate que a mí me impresionó mucho, Miriam, perdona que te saque un segundo más, cuando Gabriel García Márquez recibe el premio Nobel, habla de que esta patria grande de Latinoamérica le hicieron hombres alucinados y mujeres históricas. No sé qué quiso decir con mujeres históricas, porque las mujeres también fueron alucinadas. Encuentro que ponerle ese adjetivo a muchas personas es sorprendente, pero es así, ¿eh? Eran un poco o mucho alucinados, alucinados. Muchas gracias, Juan Francisco, por haber estado hoy día con nosotros. Cuéntame para terminar, ¿por qué alguien debería leer tu libro? ¿Cómo lo recomiendas? Te voy a decir una palabra que a mí me encanta y que es una palabra que no es muy políticamente correcta. He tratado desesperadamente no, he tratado apasionadamente de hacer un libro entretenido. Es como lo que dijiste tú. Si en serio, si a la página 2 no te gusta, por favor, bótalo. Es como cuando vas a ver una película. Te fijas que los 10 primeros segundos, los primeros 10 minutos te das cuenta. Esto es lo mismo. He hecho un esfuerzo extraordinario por hacer de la historia un cuento, un cuentito. Todo el rigor, pero un cuentito, con esa cosa gozosa que tiene el cuentito. Eso es lo que he tratado de hacer. Muchas gracias, Juan Francisco Lecaros, por haber estado hoy día con nosotros. Te agradezco mucho, Miriam, a ti y por esta conversación tan fluida. De verdad, muchas gracias. Ha sido de todo mi gusto en realidad. Conversamos hoy día con Juan Francisco Lecaros por su nuevo libro, En busca de los comienzos de Chile, Expedición a los senderos que nos fundaron. Él es el escribidor de este libro, de un libro que se trata no solo de una crónica histórica, sino de una travesía épica a través de los paisajes y caminos que forjaron la identidad chilena. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.